Buenos hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente reunidos con la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos nuevamente aquí entre nosotros, aquí también, hermanos. Vamos a ver un nuevo tema, hermanos, aquí hablando acerca del estudio bíblico, empezando en este domingo, es poniendo al miedo en su lugar. Yo quisiera que pongamos atención al título del estudio general de 6 sesiones, poniendo al miedo en su lugar. Ojo aquí, hermanos. Aquí no dice, deshágase del miedo. Aquí no dice, no tengas temor. No, aquí dice, ponga al miedo en el lugar donde debe estar. ¿Y cuál es ese lugar? Ponerlo al miedo en segundo plano. ¿Y qué debemos poner en primer plano? A Dios. Poner a Dios, particularmente poner a Dios y confiar en su carácter. Confiar en el carácter de Dios. En otras palabras, si podemos resumir estos 6 estudios en pequeñas palabras, debemos poner la confianza en Dios por encima de nuestro temor. Aún así podemos poner el miedo en su lugar. ¿Cómo? Poniendo toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y la confianza que nosotros podemos tener en Dios comienza precisamente con el temor de Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? Hay algunos que dicen, ¿verdad? Tener temor de Dios es respeto. Eso es más, el temor es más que respeto. Más que respeto, ¿verdad? Indiscutiblemente es mucho más que respeto, aunque el respeto está incluido dentro del temor de Dios, es mucho más que eso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como nos dice el libro de Proverbios. Pero eso también podemos ver en el Nuevo Testamento también. Vemos referencias del temor de Dios. En Hechos capítulo 9, Lucas describe que la iglesia disfrutaba de paz, siendo edificada y avanzando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 7:1 nos dice que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Señor Dios Jesucristo, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque una vez más nos has dado la gracia, Señor, de poder reunirnos físicamente. Te pedimos esta mañana, Señor, que es un tema que, Señor, que debemos darlo con mucho cuidado y con mucha reverencia a ti, Señor, porque tú, Padre amado, tú eres quien nos provees, que tú eres tú quien nos dices, mi Señor, la sabiduría que viene de ti también. Gracias, mi Señor, por todo y ayúdanos, mi Señor, que nosotros podamos ver en tu palabra, mi Señor, cómo nosotros debemos honrarte y adorarte de la manera como tú mereces, mi Señor, porque somos nosotros criaturas indefensas, mi Señor. A veces pensamos que nosotros podemos valernos por ti, por nosotros mismos, pero al final, Señor, tu sabiduría nos enseña de que a pesar de nuestros temores en la vida, mi Señor, tú nos proteges, mi Señor, y nosotros confiamos en ti porque tú eres nuestro pastor y nosotros tus ovejas. Te damos las gracias, Señor, por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué les parece que si nosotros expandimos, incluyendo el Salmos 34, Salmos 33 y Salmos 34? Obviamente no vamos a tener tiempo para mirar los 2 salmos, así que solamente iremos de manera topical o de los versículos más importantes de ese salmo, de esos 2 salmos, para ver cómo es acerca lo que es el temor de Dios. Nosotros vamos a encontrar 3 cosas, 3 actitudes, si así se puede decir, que se enfatizan que el temor de Dios. La primera es que el temor de Dios implica estar asombrados de la grandeza de Dios, como vemos en Salmos 33, versículo 8, que dice así: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. En otras traducciones nos dice que nosotros honremos al Señor, todos los pueblos del mundo, honrémosle o temamos a Dios, o tengamos asombro del Señor todos
los pueblos del mundo. Esto de aquí nosotros que nos enseña este Salmos, que es el Señor, el temor del Señor ciertamente implica estar asombrados de Él. Imagínense, hermanos, cuando llega una tormenta eléctrica que se avecina, nosotros nos sorprendemos, nos asombramos del gran poder que puede tener una tormenta que solamente para algunos de nosotros es agua, pero es agua que viene con fuerza, a veces viene con furia, viene con luces, viene con truenos y rayos, y a veces nosotros nos asombramos cuando se aproxima una tormenta. Nos hemos parado frente a las montañas o frente al mar. Si usted, por ejemplo, ha subido a una colina que está cerca al mar, usted puede notar que la curvatura de la tierra, y usted usted se asombra de toda la naturaleza, de las maravillas que Dios ha hecho, y no solamente por las cosas naturales, sino también por las maravillas que usted puede ver en otras personas, la habilidad que tienen para pintar, la habilidad que tienen para tocar un instrumento musical. Comparativamente nosotros decimos, wow, Señor, esto no lo puede hacer una criatura viviente a no ser que sea controlada por Dios. Inclusive los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se asombraron cuando se maravillaron estos hombres cuando vieron que Jesucristo calmaba la tormenta. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, lo que el autor del Salmos 33, que dicen los estudiosos que no se sabe quién escribió Salmos 33, está diciendo de que tenemos esta capacidad, de que se nos ha dado esta capacidad de dejarnos impresionar por la grandeza comparativa de algo o de alguien más. Y el temor de Dios implica usar conscientemente esa capacidad para comprender y dejarnos impresionar por cuán comparativamente grande es nuestro Señor en comparación con nosotros, en comparación con todos los demás personas, en comparación con todas las demás cosas creadas. Asombrarnos de la grandeza de Dios implica reflexionar sobre su grandeza, su poder, su inteligencia, su belleza, su sabiduría, tal como se revela a través de su creación, como los teólogos lo conocen como la revelación general. Debemos nosotros salir al exterior para admirar de su belleza también, ¿verdad? Los árboles, los pájaros. También nosotros podemos reflexionar sobre el plan de salvación. Eso se llama la revelación particular. ¿Cómo es que Dios se revela a través de su Hijo con la ayuda del Espíritu Santo que nos da ese renacimiento, de ese volver a nacer en Cristo Jesús? Reflexionemos también sobre el plan de salvación de Dios mientras contemplamos hacia su creación, como dice en Efesios 2, 8 al 9, que hasta lo sabemos de memoria, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues eso es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros podemos asombrarnos también de la grandeza de Dios. También implica expresar nuestro asombro a Dios, dándole la alabanza que solamente le corresponde a Él. Es algo importante no solamente notar la belleza de Dios, su poder, su inmensidad, sino también expresarlo realmente a Él. Es muy saludable para nosotros decir a nuestro Señor, eres mucho más grande que yo y yo me alegro por ello. Es por eso que en el Salmos 33, el versículo 1 empieza diciendo, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. El versículo 1 del Salmos 34 también dice algo similar. El salmista en este caso se dice que fue David. Dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Así es también como dice Pablo, la adoración y la alabanza no solamente estaba enmarcada en el Antiguo Testamento, también Pablo, él mostraba esas alabanzas a Dios a través de sus doxologías. Cuando él escribía, por ejemplo, en el libro de Romanos, cuando él escribía su carta a los romanos, él no podía contenerse de la gran admiración por el Señor,
Por ejemplo, en Romanos 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, después de haber explicado lo que Dios está haciendo a través de Jesucristo, simplemente no pudo resistirse a detenerse y decir, Señor, tú eres maravilloso. Ese es el temor de Dios, hermanos, en este sentido, en manifestar nuestro asombro por quien Dios es. El temor de Dios en los Salmos 33 y 34 también tiene otro aspecto. Este segundo aspecto implica depender y confiar en el amor leal de Dios. Esto lo podemos ver en el Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, y después dice, sobre los que esperan en su misericordia. Esta palabra misericordia es una palabra que no se puede traducir en el hebreo original. Es una palabra que se dice Gesed, que se traduce aquí en Reina Valera como misericordia. En otras versiones se traduce como su gran amor. Esta palabra Gesed significa misericordia, gracia, amor firme, amor que no falla, amor o bondad amorosa. Y ninguna palabra en inglés o en español abarca todos los aspectos del término hebreo Gesed. Y dice, ¿verdad? Como la celebración del Salmo 136, que empieza diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno, y repite como 26 veces solamente en este Salmo, porque para siempre es su misericordia, o en otras palabras, porque para siempre es su Gesed. Es un aspecto, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, que el amor de Dios implica depositar, temerle a Dios en este aspecto, significa depositar toda nuestra confianza en el hecho de que Él es un Dios de bondad amorosa, y este amor que en el Nuevo Testamento, si nosotros trasladamos esta palabra Gesed o misericordia al Nuevo Testamento, podría traducir como gracia, como una gracia salvadora. Eso es el amor del Señor, y ese es el amor, el pacto de Dios, pero es la gracia de Dios, es un favor inmerecido hacia nosotros. 16 dice así, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por las muchas fuerzas. Vano para salvarse es el caballo, dice el versículo 17, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Esto quiere decir, hermanos, que Dios conoce nuestra actitud arrogante, nuestra tendencia a envanecernos por nuestras propias capacidades y olvidar o no reconocer que es la misericordia de Dios quien nos libera, la que nos rescata. Aún tus obras más justas, como dice nuestro Señor a Isaías, aún tus obras más justas son como trapo de inmundicia. En cambio, hermanos, nuestra actitud debería ser de un temor al Señor. Deberíamos estar impresionados y poner toda nuestra esperanza en el hecho de que Él es un Dios de bondad amorosa. La fuente de su Gesed, la fuente de su misericordia, proviene del propio carácter de Dios, como lo vimos en la clase anterior, en el Salmo 107, el versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el Salmos número 130, versículo 3 al 4, nos dice así, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? La respuesta es nadie. Ninguno de nosotros podemos ser declarados inocentes. No hay justo, no hay ninguno, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en su carta a los romanos.
En el versículo 4 de este Salmo 130 dice así: pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Hello, hermanos. Vemos aquí el contraste del temor de Dios y en su misericordia, que vemos aquí que el temor de Dios implica que nosotros debemos estar agradecidos por esa misericordia que Él tiene. El temor de Dios crece, hermanos, el temor de Dios crece a medida que recibimos cada vez su perdón, el perdón de Dios, a medida que Él nos impresiona la misericordia de Dios que Él produce y nos produce una humilde gratitud en nuestros corazones. El depender, es por eso, hermanos, que el depender y el confiar en el amor leal de Dios, en su gesed, profundiza nuestro aprecio por la misericordia de Dios y su bondad inmerecida, y nosotros le damos gracias. Es por eso que en el libro de Hebreos también, hermanos, podemos leer Hebreos 12, 28 al 29, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. En otras palabras, démosle gracias al Señor por su reino inconmovible. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En estos dos salmos vemos que el temor de Dios implica también seguir, confiar en Dios, siguiendo su instrucción moral. David dice en el Salmos 34:11, a propósito, ¿verdad? El rey David, cuando en su tiempo de juventud, él se enfrentó al gigante Goliat. Entonces David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y arco, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí vemos una actitud valiente del muchacho David al enfrentarse a Goliat. Vemos aquí una actitud de valentía, de confianza, ¿verdad? En el Dios de los ejércitos. Ahora, en ese aspecto, hermanos, si nosotros leemos Salmos 34:11, dice así: venid, hijitos, o venid, hijos, oídme, dice el salmista David. Les voy a enseñar cómo vencer a sus propios gigantes. ¿Así dice el versículo 11? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David no dice: venid, hijos, voy a enseñarles cómo vencer a sus gigantes de la vida. No, ¿verdad? Sino que da de una manera práctica, a partir del versículo 11, 12, 13 al 14, de cómo cómo Él nos enseña sobre este aspecto del temor del Señor. El versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esa es una manera práctica de temer al Señor. Versículo 14 nos dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dice el salmista, diciéndonos acerca de cómo Él nos está enseñando a tener el temor del Señor. En otras palabras, está enseñándonos la instrucción moral, cómo nosotros debemos temerle a Dios siguiendo sus instrucciones morales. Moisés, en uno de sus discursos que escribió en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. A veces uno piensa, la verdad, que las leyes y los mandatos que el Señor nos manda es para hacernos la vida difícil. Pero aquí viene la promesa del Señor para que tengas prosperidad, dice Deuteronomio capítulo 10. El temor de Dios en ese sentido significa seguir la instrucción moral de Dios
le podemos pedir a Dios que profundice nuestra confianza a Él en su guía moral y no en la propia nuestra, hermanos, hermanas. Como dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7, muchos los conocemos de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová. Confía en Jehová. Y después termina diciendo, teme a Jehová. Aquí vemos una relación entre la confianza en Dios y el temor de Dios. Esto es una confianza. Al poner nuestra confianza en el Señor, estamos diciendo que Él es el quien nos dirige y Él es nuestro pastor. Nosotros solamente somos simplemente ovejas y nosotros no podemos decir, ¿verdad? Hey, lo que a mí me parece mejor, yo lo seguiré. Es más, hermano, a veces tratamos a Dios y a su palabra como si fuera un simple consejo. Podemos decirle a Dios, mira, Señor, ¿sabes qué? Me gustaría escuchar tu opinión acerca de esta cosa que está sucediendo en mi vida y quiero tomar una decisión. Quiero ver qué dices, qué opinas tú, Señor, qué dices. Pero cualquier cosa que digas, al final yo voy a confiar en mi instinto. A veces, hermanos, también de eso se trata este pasaje, de temer al Señor confiando en Él y apartarse del mal. Y podemos pedirle a Dios también que nos ayude a ser más sensibles en su guía moral. Crecer en el temor de Dios significa decirle a Dios, Dios, tú conoces mejor que yo la perversidad de mi corazón. Y ayúdame, Señor, necesito tu ayuda para profundizar mi confianza en tu guía moral. E implica también, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a ser más sensibles y receptivos a su guía moral. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Son 3 puntos. ¿Cómo se ve el temor de Dios? Primero, nos podemos asombrar ante la grandeza de Dios. Salmos 33, 8. En segundo lugar, debemos depender y confiar en el amor leal de Dios. Salmos 33, 18. Y en tercer lugar, seguir la instrucción moral de Dios. Salmos 34, 11. Pero eso no es todo, hermanos, hay más. Hay muchas más maneras en las cuales nosotros podemos añadir, pero si me permite añadir un punto más de cómo se ve el temor de Dios. El temor de Dios se ve a través de nuestra postura de humildad. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta mucho trabajo tener esta postura de humildad ante nuestro Dios? Proverbios 22:4 nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es por eso que también Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiere decir, hermanos, que hay beneficios para nuestras vidas que resultan en nuestro temor de Dios. Claro que sí, ¿verdad? Como lo dicen estos versículos de Proverbios y Primera de Pedro. Pero si bien es cierto, hermanos, nuestro objetivo de temer al Señor no es buscando sus beneficios, pero sí hay beneficios y es de manera indirecta. Pero podemos concluir que hay resultados indirectos al someternos al temor de Dios. Y podemos usar el Salmos 33 y el Salmos 34 para ver esos beneficios. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que resultan de nuestro amor, de nuestro temor de Dios? Salmos 33 y 34. Primero, Él te librará de o a través de tus problemas. Uno de los beneficios que resultan de temer a Dios es que experimentaremos que Él nos libra
de nuestros problemas y definitivamente a través de nuestros problemas. No quiere decir que nuestros problemas se van a acabar, sino que Él va a estar con nosotros a través que nosotros pasamos a través de nuestros problemas. Salmos 33, ¿verdad? Versículos 18 al 20. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Salmos 34 también, 18 al 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Como les repito, hermanos, no quiere decir que Dios nos va a librar de todo sufrimiento o dolor, pero su ojo está atento, teniendo cuidado de nosotros. Como dice otra traducción, pero el Señor cuida de los que le temen, como dice Salmos 33, 18. Y Él está cuando nuestro corazón está quebrantado, pero esperamos en Él, tal como lo dice el versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esta palabra espera es una esperanza. Es como dice, ¿verdad? En hebreo, yahal. Es una palabra que suena también muy rara, ¿verdad? Pero es una palabra que significa yahal. Capta la idea de mirar hacia algo con una esperanza confiada, como algo que viene. Estás seguro que va a venir, pero eso no es solamente cuestión de tiempo. Es una esperanza tan grande, hermanos. Y nosotros tenemos esperanza. Nosotros que estamos en Cristo Jesús, hermanos, tenemos una esperanza muerta. Tenemos una esperanza viva. ¿Por qué, hermanos? Nuestra esperanza está basada en aquel que resucitó de los muertos y que ahora está a la diestra del Señor Padre. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Eso es nuestro Yahal. Eso es la esperanza que nosotros tenemos. Él nos librará también de nuestros miedos, hermanos, hermanas. A la introducción de este estudio dijimos que este estudio no se trata de decir, hey, no temas. Sí, vamos a temer, hermanos, seamos sinceros, seamos prácticos. Sí, vamos a tener temor en nuestras vidas, pero Él nos librará de todos ellos. Este salmo me gusta mucho. Salmos 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué haces cuando te alcanzan tus más grandes temores? Cuando el miedo, ¿a dónde corres? Tienes dos opciones: o correr hacia Dios o correr en tu propia dirección. Cuando el miedo se apodera de nosotros, todo depende en qué dirección estás mirando. ¿Estás mirando al enemigo o estás mirando hacia Dios? Como dice aquí el salmista, busqué a Jehová y yo miré a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿En Salmo 34 qué, Roberto, por favor? Salmos 34, versículo 4. Aférrate a esa promesa más que a la promesa, hermanos. Si bien es cierto, es una buena promesa, pero aferrémonos a quien dio la promesa. Es nuestro Dios. Aférrate al dador de la promesa. Ahora, así también el Salmos 34, 9. Él dice, Dios proveerá a nosotros. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si crecemos en el temor de Dios, entonces veremos que Él provee abundantemente para nosotros, no solo que nos libera de nuestros problemas y a través de ellos, sino que Él provee para nosotros. Es como David dice en el Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. También podemos decir, hermanos, que experimentaremos personalmente su bondad.
En la sesión anterior que vimos el Salmos número 107, cuando vimos que alabado sea nuestro Dios porque Él es bueno, la pregunta era, ¿cómo puedes decir, qué quiere decir para ti que Jehová es bueno? Y podemos decir, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Sí, es cierto, hermanos. Pero ¿cómo es que usted ha experimentado la bondad de Dios? A eso se refiere, hermanos, que al tener el temor de Dios, nosotros experimentaremos su bondad. Salmos 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El Salmos 33:21 también nos dice, por tanto en él, en Dios, ¿verdad? Se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. No es aquí, ¿verdad? Gustad y ved cuán grandes son sus beneficios, porque obviamente, hermanos, nosotros aquí no estamos buscando beneficiarnos con el temor de Dios. Eso viene de manera indirecta. Es cierto, hermanos, que tenemos beneficios, pero es algo que va más allá de gustar y ver. Estos son términos experimentales, pero podemos vislumbrar cuán bueno es Dios, cuán genuinamente felices son todos los que se refugian en Él. Hay un canto que a veces lo hemos cantado, ¿verdad? En los tiempos de alabanza, The Goodness of God, o la bondad de Dios, que siempre ha sido un Padre bueno, siempre ha sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, cantaré de cuán bueno es mi Dios. Por último, hermanos, como conclusión, busquemos estos beneficios del temor de Dios, pero de manera indirecta. No sea que nosotros solamente estemos buscando qué hay para mí, ¿verdad? Lo primero que debemos buscar es el temor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque al temer a Dios, todos mis demás temores se van. Él está diciendo que si quieres experimentar más de los beneficios, no nos concentremos en ellos. Concentrémonos en cultivar el temor de Dios y vendrán a ti, ¿verdad? Y vendrán a ti a medida los beneficios, a medida que te enfocas en crecer en tu temor de Él. Sabemos, Padre, que el mundo enfrenta muchos temores. Estamos en Él, Padre, confiando en ti, teniendo esa esperanza, Padre, firme. Sabemos que tú eres inmutable y tú nunca cambias, Padre. Podemos aferrarnos, podemos venir al refugio, podemos estar seguros, Padre. Sabemos que las pruebas, las circunstancias, las enfermedades, todo, Padre, viene en nuestras vidas, pero te tenemos a ti y eso, Padre, nos fortalece para atravesar cada una de esas pruebas, Padre, para que tú nos fortalezcas, Padre, al final. Padre, por las peticiones, todas las que se han nombrado, Padre, las conoces antes que nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú las obres, Padre, las pongas en marcha de acuerdo a tu tiempo, Padre, de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a tu misericordia. Y más que nada, Padre, tenerte ese temor reverente, Padre, que a veces nos falta, que a veces desechamos, Padre, o no lo tomamos en cuenta, pero estamos ante ti, Padre, a través de Cristo y Él es nuestro mediador. Y por eso, Padre, podemos llegar a ti. Bendice, Padre, a cada uno de los maestros. Bendice, Padre, a nuestro pastor. Dale el mensaje de esta mañana, Padre. Y que todo, Padre, sea de bendición y de agrado ante tus ojos. Todo esto lo pedimos junto con todos nuestros pecados en nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, hermano.